Te juro que todo empezó el día que me encontré a un hombre en calzoncillos en mi cocina. No era mi marido. No sé si alguna vez te ha pasado esto. Llegas a casa más temprano de lo habitual, después de una mañana horrible en la oficina, deseando meterte en la cama o al menos tomarte un café en paz. Y te encuentras con un desconocido medio desnudo abriendo la nevera. Ni siquiera me gritó o se asustó. Me miró, con un trozo de jamón en la mano, y me dijo, ¿tú eres la mujer de Sergio? Así, como si viviéramos todos en una comuna hippie y fuera normal encontrarte a alguien desayunando en bolas en tu casa. Me quedé tan en shock que no supe ni qué responder. No grité, no corrí, no hice nada. Solo lo miré. Tenía unos 30 y pocos, el cuerpo trabajado y una barba de esas que están tan bien recortadas que sabes que no es casual. Olía a colonia cara. A mí, en ese momento, me olía a desastre. Me llamo Héctor, añadió, como si eso arreglara algo. Sergio no está, ha salido a por tabaco y unas cervezas. Yo asentí. ¿Qué iba a decir? Que me acababa de enterar de que mi marido se estaba tomando el desayuno con otro hombre en casa, y que yo no tenía ni idea. La conversación fue corta, incómoda y surrealista. Le dije que me tenía que ir, que había vuelto solo por unos papeles. No sé si me creyó, pero agarró su camiseta y me dejó pasar. Cuando cerré la puerta del baño con llave me senté en el suelo. No para llorar, sino para entender qué carajo acababa de pasar. No. No me lo esperaba. Nunca sospeché de Sergio. Nunca vi señales. Ninguna de esas cosas de las películas. Nada. Nuestro matrimonio era lo que era. Llevábamos casi 11 años casados. Vivíamos en un piso normal en Ruzafa, en Valencia. Él trabajaba en una empresa de instalaciones, yo en una asesoría. Una hija, Lucía, 8 años, feliz, sana. Nunca había habido gritos ni golpes en la mesa. Solo silencio. Mucho silencio, cada vez más grande. Esa tarde, cuando Sergio volvió, no le dije nada. Fingí que no había pasado nada raro. Que no había visto a Héctor. Que no lo había visto abrir nuestra nevera con esa naturalidad que solo se tiene cuando ya llevas tiempo viniendo. Durante la cena, hablábamos de cosas tontas, que si la lavadora hace ruido, que si hay que comprar más leche, que si Lucía quiere invitar a una amiga a dormir. Todo igual. Todo exactamente igual. Sergio tenía esa manera de hablar sin decir nunca nada importante. Siempre lo hizo. Y esa noche, más que nunca, me di cuenta de que yo tampoco le decía nada. Que hacía años que no le contaba algo real. Por eso no reaccioné. No aún. No porque no me importara. Sino porque algo en mí, algo que llevaba años dormido, se despertó ese día. No era rabia. Era otra cosa. Una especie de curiosidad. Como si hubiera descubierto que la historia que me contaron sobre lo que era un matrimonio, estaba incompleta. Esa noche no dormí bien. Y no por pensar en si Sergio era gay, bisexual o lo que fuera. A mí eso me daba igual. Dormía al lado de un desconocido desde hacía años. Pero ahora, al menos, tenía una excusa. Lo que no esperaba era que, días después, alguien más se cruzara en mi camino. Alguien que me haría perder el control. No fue Héctor. No fue venganza. Fue otra cosa. Algo más visceral. Una semana después de aquella escena en la cocina, me acosté con otro hombre. No fue planeado. No fue una reacción directa a lo de Sergio, ni siquiera lo pensé mucho, no hubo estrategia, ni cuenta atrás, ni discusión interna sobre si debía hacerlo o no. Simplemente ocurrió, y cuando me di cuenta ya era tarde para echarme atrás. Aquel día, como tantos otros,
salí del trabajo harta del ambiente, del mismo café de máquina, de las bromas repetidas, del mismo tráfico de siempre al salir por la avenida del puerto. Había pasado los últimos días actuando con normalidad en casa, como si no hubiese encontrado a Héctor medio desnudo en mi cocina, como si no supiera que mi marido tenía otra vida, otra intimidad, otro espacio del que yo no formaba parte. No pregunté nada, no hice ningún comentario, no esperé explicaciones. En parte porque tenía miedo de oírlas. En parte porque había empezado a darme cuenta de que yo también estaba muy lejos de él. Tan lejos que ya ni siquiera sentía traición, solo una distancia seca y fría que llevaba años creciendo entre nosotros sin que ninguno se molestara en nombrarla. Ese viernes, mi compañera Elena me propuso tomar algo después del trabajo. Me lo dijo sin insistencia, sabiendo que normalmente digo que no, que siempre tengo excusas, que si Lucía, que si estoy cansada, que si tengo cosas que hacer. Pero ese día le dije que sí, sin pensarlo. Entramos en un bar pequeño cerca de la oficina, uno que siempre está medio vacío y con las luces bajas, donde la música suena baja y los camareros no tienen prisa. Al tercer vino ya estábamos hablando de cosas que nunca salen en la oficina, de infidelidades, de rutinas, de lo poco que nos tocan nuestros maridos. Y ahí fue cuando él apareció. Daniel. Un amigo de Elena, divorciado, de esos que se notan cómodos en cualquier sitio. Elena nos presentó y se fue al baño, dejándome sola con él. Hablamos de libros, de lo que sea, da igual. El caso es que me miraba como hacía años que nadie me miraba, y yo me dejé mirar. Volvimos a vernos al día siguiente. Le dije que estaba casada. No le importó. A mí tampoco. No fue un polvo salvaje, no fue una explosión de nada. Fue más bien torpe, con silencios incómodos, con momentos en los que me sentía ridícula, fuera de lugar. Pero al mismo tiempo, había algo en esa imperfección que me sacudía, que me hacía sentir viva. Cuando me vestí y salí de su piso, tenía la sensación de haber hecho algo irreversible, no por el acto en sí, sino porque por primera vez en mucho tiempo había hecho algo solo para mí, sin medir las consecuencias, sin tener que justificarme con nadie. Al llegar a casa, Sergio estaba con Lucía viendo dibujos. Me saludó con un beso en la mejilla, como si nada hubiera cambiado. Me senté en el sofá, la niña me abrazó, y por un momento me sentí culpable, pero fue un sentimiento que pasó rápido. No sé si es que me estaba volviendo una persona distinta o si simplemente me estaba quitando una máscara que llevaba puesta desde hacía demasiado tiempo. Durante los días siguientes, todo siguió igual en casa, lo que me resultaba extraño. No había tensión, ni sospechas, ni preguntas raras. Sergio seguía actuando como siempre, como si no tuviera ningún secreto, como si yo no hubiera cambiado. Pero yo sabía que no era la misma. No era la misma porque pensaba en Daniel mientras cocinaba, mientras doblaba la ropa, mientras escuchaba a mi hija hablar de sus dibujos favoritos. No era la misma porque no me temblaban las manos al contestar sus mensajes, porque había una parte de mí que sentía alivio, una especie de libertad brutal que me hacía sonreír sola. Volví a verlo varias veces, siempre en su casa, siempre con cuidado. No había promesas, ni te quieros, ni planes de futuro. Era simplemente un espacio donde podía ser otra, donde no era madre, ni esposa, ni la Clara de siempre. Solo era yo, sin tener que explicarme. Pero entonces pasó lo que no esperaba. Una tarde, Sergio llegó antes de lo normal. Yo estaba en casa, sola, y él entró con una actitud diferente. Me dijo que necesitábamos hablar. Sentí un golpe seco en el pecho, pensé que me había descubierto, que había leído algo, que me había seguido. Pero no. Me dijo que quería ser sincero conmigo. Que llevaba un tiempo sintiéndose confundido. Que no sabía qué quería. Que lo que pasó con Héctor había sido algo que necesitaba experimentar, que no sabía si era amor, pero que no lo había planeado.
Me habló sin levantar la voz, con la calma que siempre lo ha caracterizado, pero con una frialdad que me heló los pies. Me preguntó si yo también sentía que nos estábamos apagando. Le dije que sí. Me miró como si no supiera quién era. No le dije nada de Daniel. Me limité a escuchar, a asentir, a fingir que todo eso me sorprendía. Cuando terminó de hablar, se fue a duchar, como si acabara de contarme que el coche necesitaba revisión. Esa noche no dormimos juntos. No porque él se fuera al sofá, sino porque yo no quise. Me quedé en la habitación de Lucía, con ella, escuchando su respiración lenta, mientras yo no podía parar de pensar. No en Sergio. En Daniel. En mí. En cómo algo que parecía tan sólido podía deshacerse tan rápido, sin necesidad de gritos, sin escenas. Solo con verdades dichas en voz baja. Pensé en si debía contarle lo mío, si tenía sentido seguir ocultándolo. Pero en ese momento, lo único que sentía era la necesidad de proteger ese pequeño espacio nuevo que había descubierto fuera de mi matrimonio. No porque fuera amor, ni siquiera pasión. Sino porque era mío. Porque era algo que no compartía con nadie. Los días siguientes fueron extraños. Empezamos a vivir como dos personas que comparten piso. Cordialidad, silencio, rutinas marcadas. Lucía no notaba nada, o al menos no decía nada. Sergio se volvía más hermético, más ausente. Y yo, más decidida. Volví a ver a Daniel esa misma semana. No por necesidad física, sino por necesidad mental. Porque ahí no había preguntas, ni culpas, ni recriminaciones. Solo dos personas que se encontraban y luego seguían con su vida. A veces, cuando estaba sola, me preguntaba si esto era lo que quería. Si estaba dispuesta a destruir lo que habíamos construido por algo tan débil, tan incierto. Pero luego recordaba la cara de Sergio cuando me hablaba de Héctor. La naturalidad con la que me contaba que ya no sabía si me quería como antes. Y entonces lo tenía claro. No me sentía mala persona. Me sentía real. Y por primera vez en muchos años, eso me parecía suficiente. El día de la confrontación no empezó como un día especial. No hubo señales ni presagios ni nada que indicara que acabaría siendo uno de esos momentos que cambian el tono de una relación para siempre. Me desperté con el olor del café que Sergio había preparado como cada mañana, aunque ya no lo hacía por cariño sino por costumbre, una costumbre tan arraigada que ninguno de los dos se había atrevido a romper aún. Me levanté sin hablar mucho, me duché, preparé el desayuno de Lucía y la llevé al colegio, exactamente igual que cualquier otro día, pero al volver vi el coche de Sergio aparcado en el sitio donde nunca lo dejaba entre semana. Entré en casa sin hacer ruido y lo encontré sentado en la mesa del salón con el móvil en la mano. Me miró con una expresión que no supe descifrar al principio, una mezcla de angustia contenida, ira acumulada y una determinación que nunca le había visto. Me dijo que debíamos hablar y que era mejor hacerlo sin rodeos. Cerré la puerta y me senté enfrente de él. No sabía por dónde iba a salir, porque desde que admitió lo de Héctor no había vuelto a mencionar nada relacionado con sus dudas, su confusión o sus deseos, pero la forma en que sostenía el móvil me hizo sospechar que el motivo era distinto. Me preguntó directamente si había alguien más en mi vida. Lo hizo sin gritar, sin golpes en la mesa, sin dramatismo, pero con una claridad que me dejó sin aire. No esperaba que llegara a esa conclusión tan rápido, porque había sido cuidadosa, porque Daniel no aparecía en mis redes, porque no dejaba rastro, porque no usaba el móvil de forma temeraria. Pero estábamos en un punto donde no hacía falta ninguna prueba para darse cuenta de que algo no encajaba. Intenté mantener la calma, pero me temblaba ligeramente la mandíbula. Le pregunté por qué pensaba algo así y me respondió que llevaba días observándome, que me notaba más distante de lo habitual, que ya no buscaba ningún tipo de contacto con él, que no le pedía nada,
que no reaccionaba a sus intentos de conversación, que no protestaba por nada y que todo eso le daba más miedo que si hubiéramos tenido una discusión. Me dijo que la frialdad no aparece de la nada y que era evidente que yo tenía la cabeza en otro sitio. En ese momento supe que podía mentir, que podía inventarme estrés, cansancio o cualquier otra excusa, pero también supe que no tendría sentido seguir ampliando una mentira dentro de una relación que ya estaba sostenida por una cuerda muy fina. Le dije que sí, que había otra persona. Lo dije sin adornos, sin dramatismos, sin dar detalles innecesarios. Lo dije mirando la mesa porque no me salía mirarlo a los ojos. Él se quedó inmóvil, con una rigidez que no le había visto nunca. No respiraba fuerte ni me insultó ni golpeó nada, simplemente se le tensaron los músculos del cuello y apretó el móvil con tanta fuerza que pensé que lo rompería. Me preguntó quién era y le dije que no pensaba darle el nombre porque no tenía sentido llenar la conversación de datos que solo servirían para aumentar el daño. Me preguntó desde cuándo y le dije la verdad, que eran unas semanas, no más. Me preguntó si lo quería y le dije que no, que eso no tenía que ver con amor, que solo era algo que había ocurrido porque estaba agotada de sentirme anulada en casa. Al decirlo me escuché a mí misma y me di cuenta de que no lo estaba diciendo para justificarme sino porque realmente era así. Sergio se levantó de la mesa y empezó a caminar por el salón, dando vueltas, moviendo las manos como si necesitara ordenar todas las piezas de un puzzle que se había roto de golpe. Me dijo que no entendía cómo podía estar tan tranquila contándole algo así, que no entendía por qué no lloraba ni gritaba ni intentaba disculparme, que parecía que me daba igual. Yo intenté explicarle que no era indiferencia, que estaba nerviosa, que llevaba días pensando en que esta conversación tenía que llegar tarde o temprano, pero él lo interpretó como falta de remordimiento. Me pidió que le explicara exactamente qué había pasado con ese hombre, que quería saber qué hacía yo con él mientras él estaba con nuestra hija o en el trabajo, pero ahí sí me planté, porque no tenía sentido describir detalles que solo servirían para torturarlo. Le dije que si quería hablar de lo que había fallado entre nosotros, estaba dispuesta a hacerlo, pero que no iba a darle una narración minuciosa de algo que no podía cambiar. Esa respuesta lo descolocó todavía más y me miró con una mezcla de desprecio y dolor que me atravesó. Dijo que yo no tenía derecho a decidir qué debía saber y que no, que él había sido sincero conmigo respecto a lo de Héctor y que ahora me tocaba a mí ser igual de transparente. Y ahí fue cuando explotó todo, porque le recordé que él me había contado lo de Héctor de una forma casi administrativa, sin emoción, sin disculpa, sin entender que para mí también había sido un golpe duro aunque no hubiera reaccionado de forma dramática. Él respondió que lo suyo no era comparable, que no había traicionado mi confianza de la forma en que yo lo hice, que lo de Héctor fue un error que él admitió, pero que no había construido una rutina paralela como yo. Esa frase me hizo hervir por dentro, porque llevaba semanas tragándome la rabia, aceptando su distancia, aceptando que ni siquiera se había disculpado, aceptando que yo había descubierto su doble vida de una forma humillante y que aún así él creía que tenía una posición moral superior. Le dije que él había traicionado algo mucho más profundo que el sexo, que había creado una intimidad con otra persona mientras dormía a mi lado y que ni siquiera lo había considerado algo lo suficientemente grave como para cuestionar su comportamiento. Él gritó que lo mío era peor porque había incorporado a alguien externo de forma activa, que me había entregado sin mirar atrás, que no había tenido en cuenta a Lucía y que yo había destruido nuestra familia por un capricho. Le dije que no era un capricho, que llevaba años sintiéndome invisible, que había intentado hablar con él cientos de veces sin que él mostrara la más mínima intención de profundizar en nada más allá de la rutina diaria. La discusión subió de tono hasta que los dos estábamos de pie, frente a frente, sin espacio para respirar. Él me acusaba de haber tirado todo por la borda, yo lo acusaba de no haber visto que el matrimonio llevaba muerto mucho antes de que apareciera Daniel o Héctor o cualquiera. En un momento dado me preguntó si pensaba dejar a Daniel o si aquel tipo era ya parte fija de mi vida. Le dije que no sabía lo que pasaría, que no había pensado en el futuro,
que únicamente sabía que no podía seguir viviendo con una mentira que nos estaba hundiendo a los dos. Eso lo enfureció todavía más porque interpretó que yo estaba considerando mantener la relación con Daniel, aunque no había dicho tal cosa. Al final se detuvo, respiró hondo y me dijo con una calma forzada que necesitaba pensar y que no era capaz de mirarme en ese momento sin sentir náuseas. Se marchó dando un portazo que hizo vibrar los marcos de las puertas. Me quedé sola en el salón, con el café frío, con el eco de los reproches flotando en el aire. No lloré ni me derrumbé porque estaba agotada, como si me hubieran vaciado por dentro. No sabía si lo que habíamos dicho era definitivo, pero sabía que algo se había roto de una manera que no tenía arreglo, algo que llevaba mucho tiempo fracturándose y que ese día simplemente terminó de caer al suelo. La venganza de Sergio no llegó en forma de gritos ni amenazas ni escenas dramáticas, sino de algo mucho peor, algo tan calculado y tan frío que tardé días en comprender hasta dónde había llegado. Después de nuestra discusión, se marchó de casa sin decir a dónde iba ni cuánto tardaría en volver. Yo pensé que necesitaba despejarse, que se iría a caminar o a casa de su hermano, que regresaría cuando se calmara. No imaginé que durante esas horas estaba construyendo un plan que me golpearía con una precisión que yo jamás habría asociado a su carácter tranquilo. Esa noche dormí en la cama con Lucía porque sabía que él no volvería temprano y porque no quería estar sola en nuestra habitación después de haber escupido tantas verdades que habían estado dormidas durante años. Cuando desperté, Sergio no había vuelto. Tampoco contestaba los mensajes. No quise llamarlo para no parecer desesperada y porque aún sentía rabia por algunos de sus reproches, aunque en el fondo sabía que tenía derecho a estar destrozado. Salí a trabajar como si nada, pensando que quizá volveríamos a hablar esa noche, pero al llegar a la oficina me encontré con una situación que no supe interpretar al principio. Mi jefa me pidió que pasara a su despacho y cerrara la puerta. Me dijo que habían recibido un correo anónimo que contenía documentos, capturas de pantalla y un relato escrito explicando que yo mantenía una relación con un hombre ajeno a mi matrimonio y que lo hacía incluso en horario laboral. Me quedé helada. No entendía nada. No podía mover las manos ni responder. Ella colocó frente a mí un sobre con mi nombre escrito a mano y me dijo que, por protocolo, tenían que abrir una investigación interna. En ese momento supe perfectamente quién había enviado todo aquello porque nadie más conocía esa información. Sergio había ido más allá de una reacción impulsiva. Había armado un paquete con detalles que solo podía haber juntado investigando mis horarios, mis ausencias, mis movimientos. Todavía no sabía cómo lo había conseguido porque yo había sido cuidadosa en lo relativo a Daniel, pero la precisión del contenido me dejó claro que llevaba tiempo observándome. Me dijeron que no estaba despedida, pero que quedaba suspendida mientras revisaban el material. Me fui de allí con un temblor que no podía controlar y llamé a Sergio varias veces sin éxito. Cuando por fin contestó, su voz estaba tan fría que me resultó desconocida. Me dijo que había decidido exponer mi infidelidad porque yo había jugado con su dignidad y que no pensaba permitir que el mundo lo viera como el único responsable del fracaso de nuestro matrimonio. Me dijo que si había sido capaz de mentirle durante semanas, entonces también era capaz de mentir en el trabajo, en casa y en cualquier parte, y que no estaba dispuesto a cargar con la etiqueta del marido ingenuo mientras yo seguía con mi vida de forma cómoda. Le pregunté si se daba cuenta de que podía arruinar mi estabilidad económica y poner en riesgo la de nuestra hija, pero respondió que yo había puesto en riesgo su salud mental, su confianza y su respeto por sí mismo, y que él solo había devuelto el golpe con la misma fuerza. Me dijo que no pensaba pedirme perdón porque no se arrepentía de nada. Lo llamé egoísta, cruel, desproporcionado. Él me dijo que yo había empezado la destrucción mucho antes. Me colgó sin dejarme replicar. Me senté en un banco frente a la oficina sin saber qué hacer. Mis manos temblaban tanto que no podía sostener el móvil. Respiraba muy rápido, como si mi cuerpo estuviera intentando ponerse al día con la magnitud del daño.
No lloré porque estaba en un estado de shock que me sostenía por inercia. No podía creer que Sergio, el hombre que siempre parecía evitar los conflictos, hubiera tomado una decisión tan devastadora. Cuando volví a casa, encontré el salón desordenado. Faltaban cosas suyas. Ropa, sus herramientas, algunos documentos de trabajo, el portátil. En la mesa había una carpeta abierta con copias impresas de los correos que él había enviado a mi empresa. También había una nota, escrita con su letra rápida. Decía que ya había avisado a mis padres, a su familia y a un par de amigos cercanos de lo sucedido, porque estaba cansado de esconder bajo la alfombra los problemas matrimoniales y que cada uno debía saber con quién convivía realmente. Decía que se quedaría unos días en casa de su hermano y que hablaríamos después para acordar un calendario respecto a Lucía. No decía ni una palabra sobre si quería salvar lo nuestro ni si estaba dispuesto a hablar de lo ocurrido, solo instrucciones, acusaciones silenciosas y una ausencia cargada de resentimiento. Esa tarde comenzaron los mensajes de mi madre, de mi hermana, de una amiga de la infancia. Todos con el mismo tono incómodo. Me preguntaban qué había pasado, cómo había podido hacer algo así, si era cierto que veía a otro hombre desde hacía semanas. Cuando les pregunté qué les había dicho Sergio, comprendí que les había enviado una versión narrativa donde detallaba su sufrimiento y mi aparente frialdad, una versión que me dejaba como alguien que había demolido el matrimonio sin remordimiento. No mencionaba lo de Héctor, por supuesto. Él había decidido que su error no debía formar parte del relato público. A mí me ardía el estómago de la rabia, no porque quisiera justificarme frente a todo el mundo, sino porque Sergio había escogido conscientemente mostrar una historia sesgada en la que él era una víctima absoluta y yo una especie de oportunista sin escrúpulos. Esa noche fue la primera vez que lloré desde que todo empezó. No lloré por Daniel ni por haber sido infiel ni siquiera por Sergio. Lloré porque entendí que la relación había entrado en una fase de destrucción activa donde los hechos ya no importaban y donde el objetivo no era resolver nada sino que el otro recibiera un impacto emocional o social. No sabía hasta dónde planeaba llegar ni qué más tenía preparado, pero la forma calculada en que había actuado me hizo ver que estaba dispuesto a hundirme con una precisión que jamás habría imaginado. Intenté llamarlo de nuevo pasadas unas horas. Me contestó solo para decir, ya no es mi problema cómo te arregles con tu empresa. Arregla tu vida como puedas, igual que yo arreglé la mía cuando me dijiste que te merecías sentirte viva fuera de esta casa. No recordaba haber dicho esas palabras, pero entendí que él había reinterpretado una frase de la discusión para convertirla en una prueba de que yo había perdido todo respeto por nuestra vida juntos. Le dije que estaba cruzando una línea que podía afectarnos a todos. Me respondió que no le importaba, que ya había vivido demasiados años intentando proteger mi imagen y que ese trabajo había terminado. Esa misma noche recibí un mensaje de Daniel preguntando si estaba bien porque no había contestado durante todo el día. No sabía qué decirle porque la situación había escalado hasta un punto que ya no tenía que ver con nuestra relación casual sino con una guerra doméstica que podía acabar en consecuencias legales, laborales y familiares. Le dije que prefería no vernos unos días, que necesitaba ordenar mi cabeza. Me dijo que lo entendía. No insistió. Eso me dejó todavía más vacía porque era la prueba de que Daniel no tenía realmente implicación emocional, lo cual me hacía sentir estúpida por haber construido sobre él una sensación de escape que ahora se deshacía sin resistencia. Esa noche dormí mal, con la mente encendida y la sensación de que todo se movía a mi alrededor sin que yo pudiera alcanzar nada para estabilizarme. Sabía que el día siguiente sería peor porque la suspensión laboral implicaba reuniones, explicaciones y más humillaciones. No sabía qué haría Sergio después, pero tenía claro que no había terminado. Él había encontrado una forma de devolverme el golpe y no parecía tener intención de parar. Yo también tenía que decidir si iba a defenderme, si iba a exponer su parte, si iba a revelar lo de Héctor,
si iba a pelear o simplemente aceptar que lo que estaba pasando era la consecuencia inevitable de haber permitido que la relación se deteriorara hasta ese punto. No tenía respuestas aún. Solo sabía que la destrucción no había terminado y que la siguiente parte sería incluso más dura. Pasaron 3 días desde el último mensaje de Sergio y durante ese tiempo no recibí ninguna llamada suya ni una sola palabra más sobre cómo iba a gestionar el tema de Lucía, ni dónde estaba, ni si pensaba volver a casa a recoger lo que quedaba de sus cosas, ni si tenía intención de hablar con una abogada o con un mediador. Tampoco me respondió cuando le mandé un mensaje más directo preguntándole si pretendía seguir difamándome o si pensaba dar por cerrado su pequeño espectáculo. La empresa, por su parte, me citó a una reunión para revisar el material enviado de forma anónima. Allí me enfrenté a 3 personas sentadas al otro lado de la mesa que no intentaban ser ni comprensivas ni hostiles, simplemente querían saber si era cierto lo que afirmaban los correos, y si había usado horas laborales para encuentros personales. No tuve más remedio que reconocer que había mantenido una relación fuera del matrimonio, pero negué que hubiese ocurrido durante el horario de oficina. A pesar de mis respuestas, me informaron de que se abriría un expediente que afectaría directamente a mi puesto, no podían confirmarme si lo perdería, pero la situación ya era lo bastante delicada como para saber que no saldría indemne. Salí de ahí con una sensación de derrota que no recordaba haber sentido nunca antes, porque ya no se trataba de una discusión conyugal ni de un conflicto íntimo, sino de una caída pública, lenta, organizada y ejecutada con precisión. Al llegar a casa, encontré a Sergio esperándome en el salón, con las llaves del piso encima de la mesa, sentado con la espalda recta y los brazos cruzados como si fuera él quien tuviera que conducirme hacia una decisión que ya había tomado por los dos. Me dijo que había venido a hablar de lo de Lucía, que había pensado en una forma ordenada de repartir los tiempos y que no tenía intención de discutir más sobre lo pasado, que él ya había dicho todo lo que tenía que decir, que ya había actuado y que ahora lo único que le interesaba era minimizar el impacto en nuestra hija. Yo le pregunté si era consciente de lo que había hecho, si entendía que había puesto en riesgo mi sustento, mi imagen profesional, que incluso me estaba planteando tener que irme a otra ciudad si me despedían. Todo porque no soportaba haber perdido el control de una relación que él mismo había descuidado durante años. Me miró sin parpadear y dijo que yo había tomado decisiones sin consultarle, que él simplemente había hecho lo mismo, que yo no le había dado derecho a decidir cómo gestionar lo nuestro y que ahora él había hecho lo que necesitaba para recuperar su dignidad. Le dije que una cosa era romper una relación y otra muy distinta era destruir a la persona que ha estado a tu lado durante más de una década, que lo que había hecho no era justicia, era venganza, y que había ido mucho más allá de cualquier reacción proporcional. Me contestó que para él no había sido una reacción, sino una estrategia, que necesitaba que todos supieran la verdad porque estaba harto de cargar con el papel de marido comprensivo mientras yo tenía una vida paralela que él había tenido que descubrir solo. Le pregunté por qué no había contado también su parte, por qué no mencionó lo de Héctor cuando mandó sus correos, por qué eligió presentarse como un mártir. No contestó. Bajó la mirada un momento y después dijo que no estaba obligado a exponerse a sí mismo para que yo me sintiera menos culpable. Le dije que no buscaba equilibrar culpas, sino entender por qué habíamos pasado de un matrimonio roto a una guerra personal, en la que él se había dedicado a planear cada movimiento como si yo fuera una enemiga. Me pidió que no dramatizara, que no se trataba de una guerra, que simplemente había dejado de protegerme como lo hacía antes. Yo me reí, sin ganas, sin ironía, solo con agotamiento. Le dije que no esperaba que me protegiera, pero sí al menos que pensara en nuestra hija, que entendiera que su decisión de destruirme públicamente me afectaba directamente en mi capacidad para sostener la casa donde Lucía vive, que si yo perdía el trabajo no podía seguir pagando el alquiler sola, que tampoco iba a poder ofrecerle la estabilidad que él decía querer asegurar. Me miró con una mezcla de desprecio y distancia y dijo que si eso ocurría, él se haría cargo de su hija, que ya había hablado con un abogado, que no tenía miedo a plantear una custodia compartida o incluso completa si era necesario.
Me quedé en silencio durante varios segundos, intentando procesar lo que estaba diciendo, no porque no lo esperara, sino porque el tono con el que lo dijo me confirmó que ya no había rastro de cariño, ni siquiera de respeto. Le pregunté si realmente creía que yo era una mala madre, si pensaba que todo lo que había hecho por nuestra hija durante estos años no valía nada, si de verdad pensaba usar un error personal como argumento para cuestionar mi capacidad como madre. Me respondió que no se trataba de juzgar mi amor hacia Lucía, sino de evaluar mi entorno, mi equilibrio emocional, mi estabilidad económica. Le dije que eso lo había destrozado él mismo y que ahora me amenazaba con usarlo en mi contra. No lo negó. Dijo que solo estaba considerando posibilidades y que si yo me ponía a la defensiva tan rápido era porque sabía que no podía sostener sola el nivel de vida que Lucía tenía hasta ahora. Me dio una carpeta con un calendario provisorio de visitas, horarios de recogida, opciones para las vacaciones escolares. Me dijo que podía revisarlo y que no tenía prisa, pero que prefería dejarlo todo claro cuanto antes. No supe qué hacer con todo eso. Era como si estuviéramos negociando un contrato de reparto de residuos, sin emociones, sin memoria de lo que alguna vez hubo. Le pregunté si esto era lo que realmente quería, si de verdad había dejado de importarle todo lo que habíamos construido, si no quedaba nada que mereciera al menos un cierre menos sucio, menos vengativo. Me dijo que lo había pensado mucho, que durante años se había sentido invisible, que yo lo había convertido en un mueble funcional, que no me había interesado por su vida ni por lo que le pasaba, y que cuando finalmente él hizo algo distinto, yo solo pude reaccionar como si fuera la víctima. Le dije que yo no había reaccionado, que me había callado durante semanas, que incluso después de ver a Héctor en la cocina no dije nada, y que aún así él decidió destrozarme. Me dijo que no fue por eso, que lo que más le dolió fue verme tan entera, tan impasible, tan dispuesta a seguir adelante como si él no significara nada. Me confesó que durante unos días pensó que quizás podríamos reconstruir algo, pero que después de verme defender mi relación con ese hombre, y después de sentir que yo hablaba como alguien que ya no tenía ningún vínculo emocional con él, entendió que ya no había nada que recuperar. Me dijo que su reacción había sido dolorosa pero necesaria, que él no estaba dispuesto a dejarme salir limpia de todo eso, que necesitaba marcar un punto de inflexión, y que si eso implicaba que yo sufriera, era parte del proceso. Se levantó, recogió su carpeta, se guardó las llaves del piso en el bolsillo, y antes de salir me dijo que esperaba que usara todo esto para repensar mis decisiones, que no lo odiaba, pero que ya no me veía como parte de su vida. Cerró la puerta sin violencia, pero con una decisión final. Me quedé ahí, sola en el salón, con los papeles en la mano, con el eco de sus frases aún dando vueltas por mi cabeza. No sentí rabia. Sentí algo peor, el vacío de haber cruzado una línea sin retorno, de haber perdido algo que ya no podía recuperar ni siquiera aunque quisiera. Y lo peor es que todavía no había terminado. Lo peor no fue el silencio que siguió, ni los días en los que no sabía si iba a perder el trabajo o si tendría que presentarme en el colegio a explicar por qué Lucía empezaría a ir con su padre ciertos días de la semana. Ni siquiera fue tener que aguantar las miradas de compañeras que ya se enteraron por otras personas de que mi matrimonio se había ido al suelo por una infidelidad, sino enfrentarme a mí misma en la cocina por la noche, en el salón por las mañanas, en la ducha cuando no había nadie que pudiera escuchar mis pensamientos, y preguntarme cómo había llegado hasta ahí, qué parte de todo esto había sido inevitable y cuál fue exactamente la elección que rompió el equilibrio. Lo que me resultaba más difícil de asumir era la normalidad con la que había llegado el final, porque después del estallido, de los reproches, de la exposición pública y de su estrategia perfectamente ejecutada para dejarme sin espacio, el día que volvimos a vernos fue uno de los más tranquilos y, al mismo tiempo, uno de los más dolorosos que recuerdo. Me escribió un domingo a las 8 de la tarde para pedirme que nos viéramos el martes, en una cafetería cerca de su trabajo, no en casa, no en el juzgado, no en presencia de abogados. Quería que habláramos por última vez sin intermediarios. Fui sin saber qué esperar. Pensaba que a lo mejor quería ajustar detalles,
corregir horarios, negociar alguna cláusula absurda. Pero desde que llegué supe que era otra cosa. Estaba sentado en una mesa del fondo, con un café sin tocar, mirando por la ventana. Me saludó con un gesto de cabeza y no sonrió. Me senté enfrente y durante unos segundos no dijo nada. Me preguntó si ya me habían comunicado algo definitivo en el trabajo. Le dije que no, que seguía en evaluación, que los abogados de la empresa estaban revisando el caso, que probablemente no me despidieran pero que el daño estaba hecho, que había gente con la que ya no me sentía cómoda, que incluso pensaba pedir un traslado a otra sede. No reaccionó a eso. Asintió. Me dijo que no iba a volver a hablar del tema con nadie más, que ya había hecho lo que creía necesario, que no le había gustado hacerlo, pero que no lo lamentaba. Le pregunté si todo esto le había servido para algo, si se sentía mejor, si pensaba que ahora estaba en paz. Me dijo que no, que simplemente sentía que había cerrado algo, que me había devuelto la sensación de impotencia que él llevaba acumulando desde hacía años. Le pregunté si había pensado alguna vez en que esto pudiera haberse resuelto de otra manera, si él creía que, en otro momento, con otro tipo de diálogo, habríamos podido salvar algo. Me miró como si no supiera por qué hacía esa pregunta tan tarde. Me dijo que sí, que en muchas ocasiones creyó que podíamos volver a encontrarnos, que había momentos en los que solo necesitaba una señal, una intención de construir desde los restos, pero que nunca la vio en mí, que mis palabras eran frías, que mis gestos no transmitían otra cosa que resignación o distancia, que incluso el día que admití la infidelidad parecía más interesada en no quedar mal que en mostrar algún arrepentimiento real. Le dije que no era cierto, que si no lloré ni imploré ni supliqué fue porque estaba agotada, porque llevaba años sintiendo que no podía hablar con él sin que la conversación muriera en 5 minutos, porque todo se volvía práctico, rutinario, sin emoción. Me dijo que yo también había dejado de hablar, que muchas veces intentó preguntarme cosas y que siempre le respondía con monosílabos, que lo nuestro no se apagó solo por su culpa. Nos quedamos callados un rato. Luego me dijo que ya había alquilado un piso cerca del colegio, que no quería que Lucía tuviera que cambiar de entorno, que intentaría que su vida cambiara lo menos posible. Le dije que me parecía bien. Me preguntó si pensaba quedarme en el piso o si iba a buscar otro sitio. Le dije que quería quedarme allí, al menos hasta tener claro qué iba a pasar con mi empleo. Asintió. Me dijo que si necesitaba algo para la niña, podía contar con él, que no iba a fallar en eso. Le dije que nunca pensé que lo hiciera, que nunca dudé de su compromiso como padre, aunque todo lo demás se hubiera ido al carajo. Fue la primera vez que lo vi bajar la mirada, como si esa frase tuviera algo más de peso del que esperaba. Después de otro silencio, me dijo que, pese a todo, no me odiaba. Que le dolía como había terminado todo, que estaba enfadado, pero que no quería llevarse eso el resto de su vida. Le dije que tampoco lo odiaba, que aún no sabía cómo gestionar todo lo que había pasado, pero que parte de mí seguía agradecida por lo que compartimos durante tantos años, por cómo construimos una vida, aunque ya no supiéramos sostenerla. Me dijo que no sabía si podríamos ser amigos algún día, que de momento no quería hablar de eso, pero que no quería convertirnos en enemigos. Le pregunté si seguía viendo a Héctor. Me dijo que no. Le pregunté si había estado con alguien más después. Me dijo que no, pero que tampoco le parecía importante. No le pregunté nada más. Él tampoco me preguntó por Daniel, como si ya no necesitara esa información o como si hubiera decidido no querer saber más de esa parte. Nos despedimos con un apretón de manos. Sí, como si fuéramos desconocidos que acaban de cerrar un trato. Caminé hasta el coche sin mirar atrás. Esa noche no dormí mal. Tampoco bien. Simplemente dormí, por fin, como alguien que ya no está esperando una respuesta que no llegará. A la semana siguiente empecé a trabajar desde casa por decisión de recursos humanos, mientras se resolvía mi traslado. Lucía preguntaba por su padre todos los días que no estaba con él.
No lloraba, no protestaba, solo decía, ¿hoy me toca con papá o contigo? Yo respondía con una sonrisa que no sentía y preparaba su mochila como si fuera lo más natural del mundo. Cada noche en que ella dormía fuera, me sentaba sola a cenar y pensaba en lo distinto que era el silencio ahora que no esperaba escuchar la llave de Sergio en la puerta. Daniel dejó de escribirme. No hubo una pelea, ni una despedida formal, solo distancia. Yo tampoco lo busqué. Sentía que ese capítulo no tenía lugar en la historia que estaba empezando a reconstruir. No me gusta hacer balances morales ni discursos de redención. No tengo una gran lección que contar ni una frase que lo explique todo. Lo que sí tengo es una claridad nueva. No se puede vivir toda una vida con alguien sin mirarlo realmente durante años y esperar que el vínculo sobreviva. También sé que la infidelidad no fue la raíz del problema, sino la forma en que la frustración encontró salida. No la justifico. Solo reconozco que, para mí, no fue un acto impulsivo ni una traición al amor, sino a la mentira en la que me estaba convirtiendo. Sergio me enseñó, sin quererlo, que cuando alguien quiere devolverte el daño, puede hacerlo con una precisión devastadora, y yo me expuse a ello sabiendo que estaba cruzando una línea sin retorno. Me fui hundiendo en un conflicto que se podría haber evitado con un tipo de diálogo que nunca supimos tener. Ahora paso los días intentando construir algo parecido a una rutina que no me recuerde todo el tiempo lo que perdí. Lucía se ha adaptado mejor de lo que pensé, aunque a veces me pregunta si algún día volveremos a vivir todos juntos y tengo que decirle que no con la mayor naturalidad posible, aunque por dentro me parta. A veces creo que Sergio y yo hicimos lo que pudimos con lo que teníamos, pero otras veces me convenzo de que simplemente nos faltó el valor para hablar cuando aún era posible. No sé qué pasará conmigo en 1 año o en 5, si tendré otra pareja, si volveré a confiar, si podré soltar del todo esta historia. Pero sé que ya no soy la misma, y no por haber cometido un error, sino porque fui capaz de asumirlo, de decirlo y de quedarme a ver las consecuencias hasta el final. No hay final feliz, pero hay cierre. Y eso, a veces, es lo único que uno necesita para seguir.